cuando había tensiones políticas, búsqueda de la identidad nacional, búsqueda de más aire en el desarrollo regional y conoció, como decía Jorge, a varios de los personajes que conocemos en la historia cruceña como identidad regional. Entonces, aquí hay una fotografía de una calle llena de mulas de carga. Los camiones de ese entonces, los métodos de transporte eran las mulas. Y solo las mulas, los caballos no aguantaban. Entonces él fue uno de los primeros empresarios, llamémosle así, que amarró la logística de su comercio a su transporte. Él no encargaba a otra gente las cosas que llevaba de aquí a Cochabamba o de vuelta o de Europa, porque también su empresa finalmente se transformó en una empresa de importaciones de Europa, especialmente herramientas y algunos instrumentos más finos. Entonces, bueno, en todo esto él empezó un poco de la nada y tratando de encontrar estas oportunidades de desarrollo personal, y fue así que empieza el tema ya familiar, ¿no? ¿Y qué pasa con la familia? Conoce a Josefina Aliaga, ¿no? Hija de un militar, y forma una familia. Voy a mostrarles fotos de los descendientes de esa familia y también descendientes fuera de ese matrimonio que hubieron al inicio a su llegada, ¿no? Estos son los 10 hijos de los cuales se tienen fotografías, ¿no? La primera, de arriba a la izquierda, es Carmen Banzer Montero, nacida en una relación prematrimonial, y luego fue casada con Dionisio Fueanini y Yoli, que ha formado una familia muy conocida aquí en Santa Cruz. Luego viene Carolina, Luisa, Jorge, César, Banzer Aliaga, todos ellos, David, abajo, Carlos, Emma, Enrique, Josefina, abuela de los terceros Suárez. Entonces, esta fue la primera generación, y arriba, a la izquierda, hay un hombre, José Manuel Banzer Durano, alguien que apareció en los registros notariales hace muy pocos años y que nadie en la familia sabía de él. Entonces, ese fue el primero de los que nació descendiente de Jorge Banzer. El árbol genealógico, él procedía de esta familia de Osnabrück, David Banzer Hoffner, Carolina Schwettering, y Georg, que era el central de una familia de 5, ¿no? Tenía una hermana y 3 hermanos. Luego, en el árbol, Georg tuvo la primera relación con Emilia Castro, y de ahí nace José Manuel Banzer. Una segunda relación con Salomé Montero, y nace Carmen Banzer Montero. Luego viene el matrimonio formal con Josefina Aliaga, y ahí tuvo 9 hijos que vivieron, más un hijo, el último, que murió a muy corta edad. En ese árbol están los nombres de los cónyuges de cada uno de estos hijos o hijas, y algunos, bueno, tuvieron como 4, 3, no dio para poner los nombres de todos ahí, no alcanzó la línea para eso. Sí, muy queridos fueron los herederos de
testigos. de Georg Banzer. Aquí hay una fotografía que nos pareció muy linda, rescatada de algo muy deteriorado. 3 generaciones en una foto y vínculos sociales desde el inicio. Ahí está a Carolina con su hija María Luisa y su nieta. Luisa. ¿Perdón? Luisa. Luisa, perdón, sí. Y están a 5 de sus hijos, de los 9, hay 5 ahí en esa foto. No los voy a nombrar a todos para no hacerlo muy largo. Pero también están ahí David Cronenberg y Joseph Albert Natusch, que fueron sus padrinos de matrimonio, ¿no? Poco mayores, bastante mayores que él. Y también está el señor Teófilo Aliaga, que era el padre de Josefina. Esta familia ha dado algunos grupos familiares emblemáticos que se radicaron en Santa Cruz, porque la mayoría de los otros hijos se dispersaron. Una de las hijas se casó y se fue a vivir a Brasil, otros se fueron a Beni y así fueron desparramándose, ¿no? La familia Guayanini Banzer, la familia Gutiérrez Banzer y la familia Terceros Banzer. Esas 3 hijas de las hijas de esta primera generación de Banzer. Por otra parte, esta familia Banzer ha dejado un legado público muy notable. Empezaremos por nombrar al doctor Dionisio Guayanini Banzer, bioquímico, diplomático, promotor del 11% de la rebeldía para Santa Cruz. General Hugo Banzer Suárez, militar y político, presidente de Bolivia en nuevos periodos. Doctor Alberto Terceros Banzer, abogado, creador del cooperativismo en Santa Cruz y en Bolivia. Jorge Banzer López, militar reconocido por su destacada actuación en la guerra del Chaco, como miembro del grupo Tres Pasos al Frente, uno de los soldados que cuando un general le preguntó quién quiere ir a defender a la patria y de Tres Pasos al Frente, y un pequeño grupo que voluntariamente lo hizo. Marcelo Terceros Banzer, abogado y diplomático, rector de la Universidad de Gabriel Moreno y con muchos otros talentos y posiciones diplomáticas también. Miguel Cuellar Banzer, militar destacado en la guerra de Chaco. Ambos retornaron vivos de la guerra de Chaco. Efectivamente, él fue un testigo de su época y su diario registra caminos, costumbres, comercio, convulsiones políticas, etc. Él participó en una expedición muy difícil que buscaba una ruta alternativa por lo que ahora es la nueva carretera a Cochabamba, o de Chapare, ¿no? Y le tocó viajar en una época de lluvia, ya llueve 4.000 milímetros por año, y la verdad es que sufrieron mucho y no lograron atravesar esa selva pantanosa y se volvieron. Pero él participó, puso dinero para esto, puso esfuerzo y se arriesgó con algunos otros. Entonces, él siempre estaba buscando rutas comerciales con Brasil, especialmente, y con el interior del país. Como dije antes, él estuvo en la misma época en que Andrés Ibáñez fomentaba esta revolución igualitaria federalista, y lo conoció personalmente y así a varias otras personas en el mundo político. Él también dejó un legado moral y espiritual muy fuerte, ¿no? La historia de Jorge Banzer, de Georg Banzer, se escribe en su carácter, en los principios éticos y morales que gobernaban su vida.
Él fue educado y creció en una fe luterana que tenía una particularidad, y los luteranos protestantes creían y enseñaban que los hombres tenían que tener una relación directa con Dios sin intermediario. Entonces, él escribió en su diario una frase, entre varias otras, como esta: hoy hablé con Dios en mi interior, no necesito de ellos, no los entiendo, no me entienden. Estaba en algún problema con el entorno que él vivía en ese entonces. Entonces, no necesito de ellos, pero sé que Él me escucha, Dios, ¿no? Entonces, él tenía esta profunda convicción y que conectaba sus acciones cotidianas con su honestidad y el sentido de servir a los demás. También en su legado material y su vida económica, finalmente, además del comercio y de todo lo que él hacía, también él instaló un taller de herrería, una maestranza y un taller de carpintería. Entonces, por ejemplo, una cruz que hay en la capilla de Jesús Nazareno y que fotografiamos hace pocos días, fue obra hecha en ese taller, ¿no? Y también la campana mayor de la Catedral de Santa Cruz se rompió en algún momento. Su empresa la llevó a Alemania, la hizo refundir y volvió a Santa Cruz. Bueno, este libro existe primero por la preservación familiar, la traducción, la edición, la revisión, los aportes documentales y la decisión compartida. El autor, Óscar Tercero Suárez, el traductor, Rodrigo Fonove, todos aquellos que participaron en la edición, corrección, diseño y aportes familiares, Cristina, Tercero, Francisco, Mario Padre, Marcela, todos ellos merecen un aplauso de reconocimiento por este tremendo esfuerzo que se ha hecho. Y para ir terminando, esa fotografía de colores es producto de la inteligencia artificial. Y cuando ustedes han visto la fotografía en blanco y negro, un poco más deteriorada, pero ya estaba arreglada, ¿no? Estaba arreglada. Y esta es una especie de milagro de lo que se puede lograr con la tecnología de hoy día. Y quiero recalcar esto porque la próxima lámina es un desafío a la familia. Entonces, el libro lo escribió para sí mismo. Después de 150 años, su diario nos habla a todos. Y el desafío para la familia quizás sea reunir más imágenes, más documentos, más relatos, y hacer que esto que se inició con el diario se haga algo más completo y más rico. La familia es muy linda, muy interesante, muy representativa, y sería muy bueno que de alguna manera se entusiasmen con este libro y hagan algo más grande, más completo, y donde todos tengan la oportunidad de llevar sus fotos, llevar sus relatos, llevar sus documentos. Como ven, hoy en día se puede rescatar hasta las cosas más deterioradas, y entonces vale la pena hacer ese esfuerzo y continuar esa obra tan increíble que empezó Pedro Marzo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Hermes, por esta presentación tan ilustrativa
Ahora le voy a ceder la palabra a don Oscar Tercero Suárez, que ha sido el gestor de esta publicación. Estimada Paula, querido Ricardo, que uno termina siendo amigo de los editores, ¿no? Hermes, hermosas tus palabras. Querido Jorgito, muchas gracias, hermoso su discurso. Y como estamos en la intimidad, les pregunto, ¿balseada van a servir o no van a servir? Esa es clásica, ¿no? Bueno, y como tengo fama de llorón yo, y ya me habrán visto en otros discursos que me adoro, entonces voy a leer, y disculpen ustedes la emoción que me puede embargar estas circunstancias. Creo que mucho se ha dicho ya del libro, y me voy por lo que más me gusta, que es por lo lírico. Y bueno, de cómo sí me hice Canvas, es mucho más que un diario de viaje. Es la recuperación de una voz que el tiempo mantuvo en silencio y la restitución de una memoria familiar, que hoy adquiere valor histórico para Santa Cruz y Bolivia. Sus páginas nos acercan a un joven alemán de apenas 23 años que en 1873 dejó Osnabrück y cruzó el Atlántico con un cuaderno, una profunda fe y la decisión de abrirse camino en América. Lo que comenzó como una experiencia íntima se convierte, siglo y medio después, en un legado que ya no pertenece solo a una familia, sino también a la historia cruceña. El diario acompaña a Jorge Banzer desde su partida de Hamburgo hasta su llegada a Bolivia. Lo seguimos por la costa del Pacífico, el desierto de Atacama y los páramos altiplánicos. Luego por Cochabamba hasta su destino final, Santa Cruz de la Sierra, la tierra donde había de echarse raíces. A través de sus anotaciones conocemos sus primeros trabajos, sus aprendizajes, sus amistades y sus asombros ante el nuevo mundo. Vemos también el proceso íntimo de quien llega como extranjero y poco a poco se transforma en una parte de la tierra que lo recibe. Por eso esta obra es un puente entre Alemania y Santa Cruz, entre el siglo XIX y nuestro presente, entre quien partió en busca de un futuro y quienes hoy recibimos su herencia. La travesía de aquel joven no fue únicamente un destino personal, es también un testimonio de la migración europea hacia América y sobre todo de una voluntad extraordinaria. George aparece en esta página como un observador agudo, un hombre de sólida formación moral, sensibilidad espiritual y una capacidad poco común para aprender de lo desconocido. En sus palabras palpitan valores profundamente humanos: honestidad para mirar, comprensión para juzgar y humildad para comprender. No estamos solamente ante el relato de un viaje geográfico, estamos ante el mapa interior de un alma en transformación.
Al zarpar a bordo del vapor Corcovado en noviembre del 73, de 1873, George escribió una frase que resume el espíritu de su aventura. El mundo está delante de mí, detrás mi patria. En estas palabras se condensan la separación dolorosa, la incertidumbre y el coraje sereno de quien deja los conocidos para construir un nuevo porvenir. A lo largo del diario encontramos al hermano que extraña, al comerciante que observa, al hombre que duda y reflexiona, y también al viajero que se conmueve ante la naturaleza tropical, las costumbres nuevas y la generosidad de quienes lo reciben. Sus palabras nos hablan de una nostalgia de las Navidades, lejos del hogar paterno, de las dificultades del diálogo entre culturas distintas y de la virtud de adaptarse sin renunciar a la propia esencia. Pero el mayor valor de este diario está en mostrarnos cómo George se transformó, cómo se fue incorporando a Santa Cruz, no solo como un lugar de residencia, sino como una patria elegida, cómo fue volviéndose cruceño en su manera de pensar, de sentir y de vivir. Y aquí está la clave de su historia. George cerró este diario, pero no cerró su vida cruceña. Después de escribir estas páginas, vivió 30 años más en Santa Cruz. Fue comerciante, empresario y herrero. Investigó con tenacidad mejores vías de integración entre el oriente boliviano y el occidente de Bolivia, siempre con la mirada puesta en el desarrollo de esta tierra. 10 años después de redactar estas memorias, regresó a Alemania acompañado de Josefina, su esposa, para reencontrarse con su familia en Osnabrück. Pero no volvió para quedarse, volvió más bien para confirmar aquello que ya sabía, que su segunda y definitiva patria estaba aquí. Regresó a Santa Cruz y aquí permaneció hasta el fin de su vida. Por eso, de cómo me hice Camba no es una metáfora, es la crónica de una transformación real, la historia de un hombre que llegó de lejos, encontró un lugar en el mundo y dedicó su vida a la tierra que eligió amar y servir. Hoy este diario vuelve a nuestras manos gracias a quienes disfrutaron de su escritura, descifraron su escritura, conservaron estas páginas como un tesoro familiar y hicieron posible esta edición. Pero vuelve sobre todo gracias a una descendencia que comprendió que la memoria también es una responsabilidad histórica. Los invito a leer esta obra no como un documento lejano, sino como una carta familiar escrita para el futuro. Una carta que hoy nos recuerda que ser cruceño no depende únicamente del lugar donde se nace, sino también de la tierra en la que uno decide echar raíces. Si pudiéramos acompañar a George Banzer en la cubierta del Corcovado, entre el rumor del viento y la inmensidad del mar, quizás lo veríamos escribir sin imaginar la posteridad que le aguardaba. Tal vez entonces volveríamos a escucharlo decir, cito unas palabras de él: Nous attendons les choses qui vendrán. Esperamos las cosas que vendrán. Y nosotros aquí somos esas cosas que vendrán. Somos sus lectores, sus custodios, sus continuadores. Somos la descendencia cuyas ramas están hoy representadas en este recinto y también la voz agradecida de quienes ya no están físicamente entre nosotros, que nos legaron la vida, la memoria y una historia compartida. En nombre de todos ellos, expreso mis más sinceros agradecimientos por honrarnos con su presencia en este acto dedicado a su memoria. Muchas gracias.
le va a hacer la entrega de una genealogía oficial y el escudo de la familia Banzer. Buenas noches a todos. Bueno, ya saben, mi nombre es Greta Banzer Bello. Tengo 92 años. Vengo desde Suiza, donde tengo la suerte de visitar alguna vez este bello país. Mi abuelo, Jorge Banzer, y mi padre, Enrique Banzer Aliaga. Tuve la oportunidad en estos viajes de conocer a la familia Banzer en Suiza y tengo desde hace muchos años mucho contacto con ellos. Hace 2 semanas almorzamos juntos y ellos están al tanto de todo lo que pasa con la familia Banzer en Bolivia. Fue así que la familia me entregó esto para que haga llegar a Oscar este libro de donde está toda la descendencia Banzer desde Suiza hasta Alemania. Esto con mucho cariño, y este escudo que yo también lo llevo es de la familia Banzer. Ese escudo que es de la familia Banzer, llévalo con mucho orgullo siempre, Oscar. Gracias, Lucera, ¿me voy a poner? Te lo pones. ¿Quieres que se lo ponga? Tiene que abrir. Tenía que haber traído para vender, ¿no? Sí, Gracias, Yacina, por el esfuerzo de haber venido desde Suiza a Santa Cruz. Te agradecemos muchísimo aquí, toda la bancerada presente. ¿Ah? Muchas gracias, China querida. Chao. Muchísimas gracias, señora Greta. No vaya a olvidar. El acto estaba pensado para realizarse en 1 hora, hemos cumplido, pero sin embargo sabemos que hay personas que quieren hacer preguntas. Juan Carlos ya me comentaron que vos eras uno de ellos, así que sí, ¿no? No, vos. No, bueno, gracias, Paula. Quiero felicitar a Oscar por el libro que he comenzado a leer desde la Feria del Libro. También felicitar a mi amigo editor del País, el señor Serrano, con quien tengo el gusto de compartir desde muchos años atrás una pasión que es la lectura, y más si es enfocada hacia Bolivia y hacia nuestra región. Entonces, he disfrutado las primeras páginas. Como voy a tomar unos días libres, va a ser parte importante de esos días el leer el libro. Mi pregunta obviamente tiene que ver con lo inimaginable que es que desde un país con toda la importancia que en la época tenía Europa para el mundo y Alemania, yo no he encontrado hasta ahora, lo poco que he leído, cómo él llega a elegir Bolivia. Le dice porque algunas personas alemanas viviendo en Cochabamba lo invitan, pero resulta inimaginable tomar en aquella época la decisión de venir a un país ubicado en el centro de Sudamérica, con una geografía terriblemente desafiante, como lo sigue siendo, más todavía en esa época. Mi pregunta va, Oscar, en toda la investigación realizada, ¿qué consideras que lleva a venir a este país, habiendo, como sabemos todos, arreglado la gran cantidad de los países costeros de Sudamérica? Entonces, en este lugar remoto, de un país remoto de Sudamérica como es Santa Cruz, ¿qué lleva a George a arribar hasta acá? Gracias. Gracias, Juan Carlos. Sí, gracias, Juan Carlos, por la pregunta. Bueno, resulta de que
Georg Banzer, después de estar en la guerra franco-prusiana del 70, vuelve a Osnabrück, según se lee en el diario, y él dice, en cierto momento dice, no quiero yo terminar siendo un burócrata detrás de un escritorio. Entonces, él busca, al parecer, alguna red que lo traiga hasta Sudamérica, y encuentra a un señor, Adolfo Schulze, que tenía una casa comercial en Cochabamba, y con él hace un contrato que se publica, el contrato está publicado en el diario, y hace un contrato bastante específico y que lo refrenda ante el consulado de Hamburgo de ese año, del año 73, que es un documento interesante del libro. Y al parecer él después de su vida ya no veía un horizonte, digamos, a sus inquietudes, ¿no? Y decide aventurarse y venirse por esta tierra. Digamos lo que ha dejado. Una belleza de familia. Sandra tiene otra pregunta que desea Oscar, por favor. Buenas noches. Más que una pregunta, es como un aporte. Quiero avisar a todos que tenemos la fortuna de tener 3 nietas con vida, que yo conozco al menos, acá presentes, ¿no? Una es mi mamá, que es Carmen III, de parte de Josefina Banzer Aliaga. Otra yo la conozco como la China, pero bueno, es Greta Banzer. Y mi tía Nena, que es Josefina III de Ortiz. Así que simplemente ese comentario de que tenemos la fortuna. Pero no sé, Ana Carmen La quiere. hija de Enrique. Simplemente quería comentar eso. Para que todos... La señora Carmen, la señora Greta. Pero como usted decía, de rueda quedó y no quiso que la suban, estaba allá abajo esperando su ejemplar del diario. Sí, ella es sencilla de novedad y no puede subir, pero está. Pero estamos muy bien y felices de esta reunión para conocernos mucho que no nos conocemos. Sí, así es. Yo encantada de poder visitarlo y ver esta cantidad de parientes que muchos me conocen, pero muchos tampoco, ya no tengo contacto con ellos, así que es una oportunidad. Gracias. Hermosa descendencia, qué ejemplar es bello. Imagínense la descendencia que viene atrás de ellos. Que ya existe detrás. Bueno, si no hay más preguntas, les invitamos a compartir un vino en honor de Georg Banzer y unas tortillas de papa. No son muy alemanas, pero era más difícil hacer panchos con chucrut, así que por favor los invitamos a compartir. Muchas gracias. Señora Carlos.